Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y este es el programa Escudriñando las Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Me acompaña, como de costumbre, mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Excelente, pastor. Como siempre, con gozo de poder compartir las Escrituras, sabiendo que muchos amigos, familiares, compañeros de trabajo nos están sintonizando y nuestro deseo es que siga de ese modo. Quedamos en el capítulo 13. Por favor, si nos puedes leer los primeros 20 versículos. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gracias, Daniel. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, para que muriese. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Porque Dios no es como nosotros, ¿cierto? Que a veces amamos y después dejamos de amar de acuerdo a las circunstancias. Así somos. Él no es así. Gracias a Dios que no es así. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla que estaba ceñido. Era costumbre de los judíos cuando uno llegaba, ¿cierto?, a una casa que le lavasen los pies porque, ¿cierto?, eran calles polvorientas y era una manera de recibirle, de darle la bienvenida. En una oportunidad Jesús llegó a casa de un fariseo, ¿cierto? El fariseo no le dio la bienvenida, no lavó sus pies, no le ungió, no le recibió como tendría que recibirle, lo mínimo. Está esa historia, ya no recuerdo si ya la habíamos visto o no.
Pero era, ¿cierto? También un servicio que generalmente lo va a hacer aquel que se considera igual o inferior a la persona, ¿cierto? Que se le está lavando los pies. Y Jesús en su condición de hijo del hombre, de salvador, de siervo, no tiene problema, ¿cierto?, en humillarse en este sentido. Sabemos que la mayor humillación fue cargar con nuestros pecados, ¿cierto?, y estar desnudo en esa cruz, el justo por los injustos, el inocente, ¿cierto?, por los culpables. Acá pone agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Él consideraba, ¿cierto?, que era su maestro, que era su Cristo, que era su Señor. ¿Cómo vas a hacer algo que yo debiese hacer? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Sabiendo que era su maestro, tendría que haber confiado en lo que está haciendo Jesús. Juan el Bautista, ¿te recuerdas? Tuvo una actitud similar. Le dijo: ¿cómo yo te voy a bautizar? Si tú eres mi Señor, tú eres mi Cristo, ¿cómo te...? Deja ahora, ¿cierto? Le dice que cumplamos toda justicia. Esto viene de parte de Dios, esto es voluntad de Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. Acá de igual manera. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No estás siendo obediente. No estás dejando guiarte por mí. Le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Después que no quería que le lavaran los pies, ahora quiere que lo bañe prácticamente completo, porque no entiende todavía Simón Pedro y de repente se deja llevar por sus emociones y puede cambiar, ¿cierto?, su pensamiento tan drásticamente como lo está cambiando aquí. Ahora quería ser completamente lavado por Jesús. Jesús le dijo: el que está lavado, espiritualmente hablando, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque ahí exceptúa, ¿cierto?, a Judas. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo les mostré el servicio, si yo puedo hacer algo por ustedes, ustedes también pueden hacerlo entre ustedes. No se crea ninguno superior al otro, jamás. Y para la iglesia, ¿cierto?, en las cartas de Pablo nos dicen lo mismo. Nadie tenga más alto concepto del que debe tener. Y mírense los unos a los otros como que los demás son superiores a ti, para que siempre andemos en sencillez, en simpleza, en humildad, no creyéndonos superior al hermano. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, y ahí se ve el sentido de esta enseñanza, no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, hablando de Judas, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, o se rebeló, me traicionó. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, cuando nosotros predicamos el Evangelio, usted en un sentido está recibiendo nuestra palabra, a pesar que es la palabra de Dios, y Jesús dice: pero en el fondo me están recibiendo a mí. Y no solamente a mí, sino que a Dios Padre, que fue el que me envió. Porque para todo esto siempre la gloria
se las lleva Dios. Él es el que produce todas las cosas. Él nos manda a predicar su palabra. Terminemos el capítulo, por favor, Daniel. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ahí terminamos, ¿cierto?, el capítulo 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ellos se miraban en el sentido de que nosotros hemos estado contigo, nosotros hemos visto tu predicar, tus señales, hemos recibido de tu amor. Nosotros dejamos familia, dejamos nuestras labores para seguirte. Y hay uno dentro de nosotros, ¿cierto?, que te va a traicionar. Era difícil de creer para ellos. Ellos conocían unos a otros, conocían su testimonio. Pero, ¿qué no sabían? Lo que había dentro del hombre, que era lo que Jesús sabía. Entonces, por fuera, Judas era un apóstol más. Ellos no pudieron identificar quién era el traidor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Sin duda que Jesús amaba a todos sus discípulos, pero había uno más cercano a él, ¿cierto?, que era Juan. Por eso que lo llaman aquí el que Jesús amaba. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Esto también es muestra de que ellos no tenían el Espíritu Santo todavía. Si ellos hubiesen tenido el Espíritu Santo, no hubiese podido entrar Satanás en él, porque no hay cabida para Satanás donde Dios está. Hoy en día, todos los que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos ser tentados por Satanás y nos puede hacer tropezar y caer y tener mal testimonio, lo que sea, pero no puede entrar en nosotros, porque ahí vive el Espíritu Santo de Dios. Aquí todavía no, porque Jesús tenía que morir, resucitar,
ser glorificado, y ahí iba a mandar el Espíritu Santo a vivir dentro de sus apóstoles, que fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí, mientras Jesús está vivo, ellos todavía no tienen el Espíritu Santo. En todo caso, Judas no lo iba a tener, pero para dejar aclarado eso. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Acuérdense que él estaba conmovido en el espíritu, esa ansiedad de que pase luego esto que tiene que pasar. Acuérdense que Jesús es humano. Entonces también la espera que tiene que pasar acá, lo tiene, ¿cierto?, de cierta manera, con una ansiedad. Él aquí demuestra de que esto que va a pasar, por favor, que pase rápido. Esto que vas a hacer, esto de entregarme, hazlo pronto. Ahí está la voluntad, ¿cierto?, de Jesús, hombre. Hazlo luego. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ¿cierto?, era el tesorero, que Jesús a lo mejor le decía, mira, compra lo que necesitamos para la fiesta, o a lo mejor le dijo que diera algo a los pobres. Eso pensaban ellos. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará porque está haciendo completamente la voluntad de Dios, está siendo obediente. Usted quiere glorificar a Dios, crea en él y obedézcale. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Después sí, ahora no. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento siempre estuvo, pero se los recuerda. Que el amor sea el vínculo entre ellos, siempre. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Por qué? Porque van a ver las buenas obras y la comunión que tienen entre ustedes. Esto va a hacer que ustedes sean conocidos. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, Pedro, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Él siempre tan impulsivo, Pedro. Mi vida pondré por ti. Las emociones le impulsan a decir esto. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y esto es conocido por la gran mayoría de nosotros. ¿Cuántas veces hemos negado el Evangelio? ¿Cuántas veces no hemos querido nada con Dios? Pues bien, Dios en su misericordia permite que esta palabra llegue a su vida. No endurezca su corazón. No le niegue una vez más. Tenga un corazón sensible. Crea en las Escrituras. Lea su Biblia. Y cerciórese de esto que nosotros le estamos compartiendo. Que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Va a ser hijo de Dios. Todos sus pecados van a ser perdonados. Pero tiene que creer que el mismo Dios, el Verbo encarnado, tomó todos sus pecados, los míos y los de toda la humanidad, los cargó en esa cruz, el justo por los injustos. Ese cordero inocente tuvo relación con el pecado, que 3 veces santo nunca había tenido relación con el pecado. Por eso en la cruz dice, Señor, ¿por qué me desamparas? Está cargando todo el pecado y la ira de Dios cae sobre él, por amor a nosotros. Fue sepultado y resucitó al 3er día. Para perdonar todos nuestros pecados. Si tú lo crees, confiésaselo a Dios y serás hijo de Dios. Tendrás vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos compartiendo con usted en todos estos capítulos, en todos estos episodios. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, Daniel, por acompañarme una vez más. Gracias, pastor. Sí, gracias a Dios por su palabra, porque es muy clara, porque se ha dado a conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Él que hemos obtenido la salvación únicamente por su gracia y su misericordia. Y eso es lo que queremos para todos nuestros amigos, familiares. Les invitamos a un nuevo programa. Que Dios les bendiga. Comparte este video. Que Dios les bendiga.